resolución para luego dar nuestro punto de vista e interpretarlo, qué es Ya, lo que quiere decir. mira, aquí vamos a partir de un tema, de un punto importante, ¿ya? Yo le voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder más o menos de acuerdo a lo que ustedes creen. Miren, la, Yo entonces, tengo un le voy 21, 583, 2014. ¿me escuchan o no? Sí, sí te escuchamos. Ya, mira, le voy a exponer rápidamente lo que dice la sentencia, ¿ya? Le voy a exponer. Ujú. En principio, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2005, o perdón, del año 2009, ¿ya? En esta sentencia, el Tribunal Constitucional es una acción de amparo presentada por una ONG. Esa ONG se llama Acción de Lucha Anticorrupción. Esta ONG que presenta una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que el Tribunal Constitucional se abstenga de, de dar de distribuir, ¿no? De distribuir la denominada píldora del día siguiente, ¿no? Tú sabes que es una ONG y las ONG son pro vida, más o menos algo así, ¿cierto? Ya. Entonces, esta ONG le dice al Tribunal Constitucional, nosotros interponemos una demanda de acción de amparo con la finalidad de que el Ministerio de Salud no distribuya gratuitamente la píldora del día siguiente porque eso es abortivo. Y eso atentaría contra la vida humana. Y si el Ministerio de Salud va, eh, digamos, va a iniciar esa distribución de esa pastilla, lo que se va a cometer es un aborto masivo, ¿no? Un aborto masivo. ¿Ya? Entonces, en esa sentencia, finalmente, el Tribunal Constitucional declara fundado, ¿no? Declara fundado y efectivamente ordena al Ministerio de Salud para que se abstenga de distribuir esta píldora el día siguiente, ¿ya? Pero esa sentencia analiza dos teorías, ¿ya? Una teoría de la anidación y una teoría de la fecundación. Y es importante porque en esta sentencia del 2009, el Tribunal Constitucional se queda con la sentencia de la teoría de la fecundación. Y ahí entonces dice, la teoría de la fecundación es cuando la unión del espermatozoide con el óvulo, una vez cuando estos se encuentran, se produce la fecundación. Entonces, a partir de allí, dice el Tribunal Constitucional que ya hay vida. Y a partir de allí, el Tribunal Constitucional protege. Y a ello le llama, porque dice, a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide, se crea ya una vida, un ser humano único. Y claro, dice que a partir de allí se da lo que es obviamente pues la concepción, ¿no? Entonces, es importante porque acuérdense ustedes que nuestra legislación y nuestra Constitución y el Código Civil también en su artículo 1 señala que, a ver, vamos a leer lo que es el artículo Código 1 del Código Civil. Se fue Ronald, ¿qué pasó con Ronald? Mira. ¿Escucha? Sí. ¿Me logras escuchar, Adrián? A veces se va y viene a mi internet. Bueno, Ya. sobre lo que has indicado, bueno, es cierto, acá lo más parecido lo podemos ver en países vecinos, ¿no? Como, bueno, excepto Bolivia, ¿no? Que no tiene el mismo régimen o la misma tipificación que nosotros. Es una sociedad conservadora y eso ha hecho que predomine, ¿no? A las fechas el mismo tipo penal que tenemos en nuestro Código Penal. Y en cuanto a el caso que me dijiste, si tenía la mente, te hablé del 2014, ¿no? Sí, sí. Es lo más cercano que se me viene a la mente. Es el 31584, si no me equivoco. Ya. Ah, Mira. no, 31583, 2014, sí. Y este habla, Ya, mira. ¿no? Como que
la motivación de sopesar, ¿no? Entre la vida de la gestante y el futuro concebido, ¿no? En este caso se habla, ¿no? De ello, como tú ya mencionaste, la proporcionalidad que debería darse, ¿no? O sea, bajo un proceso de amparo obviamente se protege la vida, ¿no? Pero la vida de quién, ese es el dilema. Ya, mira, acá hay un Eh, tema, dime. escúchame, Adrián, acá hay un tema interesante, por ejemplo, en esa sentencia que le estaba mencionando, en la primera sentencia, que es la 0-2005-2009, en ese caso el Tribunal Constitucional declara fundado, ¿no? Le dice al Ministerio de Salud, señor Ministerio de Salud, usted está prohibido de distribuir esa pastilla el día siguiente porque la ciencia médica no ha determinado específicamente que esa pastilla no sea abortiva. Entonces, y dice, mientras que no haya un estudio donde esas pastillas definitivamente digan que no son abortivas, usted no va a poder distribuir gratuitamente. Entonces, posteriormente a ello, porque lo interesante en esto es que se discute dos teorías, como te señalaba, ¿no? La teoría de la fecundación y la teoría de la anidación. En la primera sentencia del 2009, el Tribunal Constitucional se queda con la teoría de la fecundación, ¿no? De la fecundación. Y en la siguiente sentencia, que es interpuesta por una doctora, que también es una acción de amparo, pero en este caso se reclama derechos colectivos, y en esta sentencia, el primer juzgado especializado constitucional, el Tribunal Constitucional ya no se queda con la teoría de la fecundación, sino más bien se queda con la teoría de la anidación. Y es importantísimo, digamos, ver, ¿no es cierto? Porque mira, el Código Civil lo que dice, y se discute interesantísimo, un tema interesante. La vida humana comienza con la concepción. La vida humana comienza con la concepción. Y el problema está, ¿cuándo empieza la concepción? ¿Desde qué momento hablamos de una concepción? Porque la teoría de la, de la fecundación dice lo siguiente, ¿no? La teoría de la fecundación dice es basada en la concepción y el proceso vital se origina con la fecundación. Sin embargo, la fecundación dura algunas horas y se inicia con la penetración del espermatozoide con el óvulo y concluye con una interacción bioorgánica con la formación del cigoto. El cigoto, ¿qué cosa es? Es una célula, ¿no? Es una célula que se va a implantar, este embrión se va a implantar en el útero de la mujer. Y a partir de que se implante en el útero, entonces a partir de ahí hablamos de una concepción. Pero, Claro, y ahí el comienzo del tema está, porque nuestra norma, por ejemplo, el artículo 1 del Código Civil dice, la vida humana comienza con la concepción. El tema está, ¿cuándo comienza la concepción? Porque si te quedas con la teoría de la fecundación, esas pastillas son abortivas. Pero si te quedas con la teoría de la anidación, esas pastillas no son abortivas. ¿Por qué? Porque la anidación dice, después de la concepción, 7 días después, recién hablamos de una anidación. Entonces, obviamente, esas pastillas no serían abortivas. Y es por eso que en la segunda sentencia el juzgado se decanta por la teoría de la anidación, ¿no? Y ordena esta vez al Ministerio de Salud para que siga distribuyendo gratuitamente estas pastillas de la píldora del día siguiente. Entonces, es importante, ¿no es cierto? Porque la discusión está, ¿cuándo comienza la concepción? ¿En qué momento? Ese es el desde tema. la fecundación, desde ¿De luego, acuerdo? desde la fecundación. Ya. Porque Eso, obviamente, como tú has descrito y has definido el cigoto y ya. sigue, sigue. Claro, por eso digo, el tema es bastante interesante porque en la primera sentencia se dice que efectivamente la vida comienza con la concepción, ¿no? ¿Por qué? Porque dice obviamente que la concepción, desde que se unen los 23 cromosomas, tanto del hombre como de la mujer, o sea, el espermatozoide cuando se junta con el óvulo, lo que hace es unir 23 cromosomas digamos en este caso del hombre y de la mujer,
y a partir de ahí se forma un nuevo ser distinto, único. Entonces, pero eso es lo que el Tribunal Constitucional en la primera sentencia se queda con la fecundación, pero en la siguiente sentencia, porque en la siguiente sentencia ya no, se queda con la anidación. Y entonces, al quedarse con la anidación, esta vez ordena al Ministerio de Salud para que siga distribuyendo gratuitamente Una estas mala pastillas. migración de ideas, totalmente errónea. Claro. Entonces, porque claro, porque por ejemplo acá dice, ¿no es cierto? Dice que la concepción se produce durante, obviamente, la concepción produce la fecundación, ¿no? Y esta recién al momento de la fusión, justamente de los núcleos, de los pronúcleos Bueno, y hay masculinos. varios puntos, ¿no? que convergen también. Uno es la industria farmacéutica que se ve beneficiado con esta sentencia, ¿no? que tú hablas. Ujú, Y por otro lado tenemos la idiosincrasia, ¿no? que se perpetúa hasta la fecha. ¿Por qué ujú, digo que se perpetúa? Por lo mismo de que la iglesia sigue teniendo injerencia hasta en los fueros jurisdiccionales, ¿no? En este caso en el TC. Esa mirada debería ser observada detenidamente cuando obviamente hablemos, ¿no? de la elección de estos tribunos, que no deberían tener esas orientaciones, ¿no? ujú, Y bueno, bajo mi punto de vista sería una reforma que se haga, ¿no? de ese modo y que ya no tenga intervención del Congreso, sino que sea, por ejemplo, Junta Nacional de Justicia, ¿no? quien se encarga de elegirlos. Sea, un ente capacitado sería un buen aporte para tener, ¿no? precedentes, en este caso en los fueros constitucionales, donde realmente se discutan, ¿no? temas como esos, ¿no? ujú. Y esa sería una reforma y la segunda reforma sería implementar, ¿no? Como indiqué hace minutos atrás sobre los abortos que sean permitidos a causa de violación a la víctima, ¿no? Que se les dé esa posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Porque si bien es cierto, mi posición, la que estoy ahorita desarrollando, no es la compartida por todos, pero acá el Estado, ¿qué podría hacer con el menor de edad, ¿no? Que si bien la señora gestante lo va a tener, pero va a tener un rechazo hacia ese menor que puede hacer el Estado, ¿no? No se va a llenar de niños, o sea, cada cierto tiempo, ¿no? No se daría abasto. Sería una carga fiscal mucho mayor que la que ya tiene, ¿no? Hoy en día. Ese sería el lado negativo nada más, ¿no? Claro, Resulta un mira, costo social para el Estado. claro, lo que pasa es que este es un tema bastante discutido, se tiene que decir, en las ciencias médicas, ¿no? Porque el tema está, si bien es cierto, nuestras normas protegen la vida, el Código Civil dice, desde, se considera ser humano, o, a ver, vamos a ver La el artículo, concepción. sí, la concepción, ¿no es cierto? Para ser más precisos, el artículo 1 dice que la vida humana comienza con la concepción. Entonces, ese es el tema, ¿no? Si bien es cierto, está regulado, está protegido desde la concepción, pero el problema está cuando empieza la concepción. Y ese es un tema que tiene que verse de la ciencia médica, ¿no es cierto? Tiene que hacerse un estudio y claro, en la primera sentencia, como te digo, esa ONG había señalado, ¿no? De que, incluso lo que tú dices, ¿no? De que aquí pues hay un beneficio más económico de beneficiar pues a las farmacéuticas o a estas empresas que se dedican a hacer ese tipo de anticonceptivos, ¿no? Y claro, mira qué pasa en la segunda sentencia, como te digo, a partir de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Artavia versus Murillo y otros, es que esta doctora interpone una acción de amparo
y dice, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó en este caso de Artavia versus Murillos, ¿no? Pero eso fue un caso de fecundación in vitro, ¿no? Pero ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos define algo sobre, sobre el embrión, ¿no? Sobre si la Ujú. vida humana se protege a raíz de la fecundación o a raíz de la anidación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, no, es a partir recién de la anidación. Entonces, porque dice, el embrión es no se puede considerar como persona, como el inicio de la vida desde la fecundación, sino más bien desde la anidación. Entonces, y tú sabes que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante hacia nosotros, entonces eso fue aprovechado por esta doctora y dijo, la Corte Interamericana ha dicho que la, la, eh, la vida, ¿no es cierto?, comienza a partir de la anidación, no de la fecundación. Entonces, al decir eso, y efectivamente, ¿no? Y claro, habían salido porque eso se dio en el 2009, la otra sentencia en el 2014, más o menos habían pasado como 10 años. Entonces dice, no, la ciencia avanza y ya se ha discutido este tema de que la vida empieza no en la fecundación, sino en la anidación. Porque, ¿qué pasa? Que la anidación dice, mira, y es interesante, ¿por qué? Porque mira lo siguiente, la fecundación es cuando tiene relaciones, el espermatozoide se junta con el óvulo, ¿ya? Al juntarse esos óvulos, eso todavía va a ir al útero. Y para llegar al útero hay un gran camino para llegar al útero. Y cuando recién llega al útero y se implanta en el útero, a partir de ahí hablamos de concepción. Y a partir de ahí consideramos que ha llegado en el lugar perfecto para desarrollarse un nuevo ser. Porque acuérdate que en la primera sentencia decía, no, la vida es a partir de la fecundación. El espermatozoide se une con el óvulo y hay vida. Y ese es un ser único y irreproducible. Entonces, la Corte Americana de Derecho dice, sí, efectivamente, pero una vez que se une el óvulo con el espermatozoide, hay un camino que va a recorrer y que va a llegar al útero. Y muchas de las veces no llega, no llega al útero. En ese camino pasa algo, no llegó. Entonces te das cuenta que todavía no hay vida, porque ¿dónde se desarrolla el feto? Se va a desarrollar en el útero de la madre. Entonces, cuando llega al útero, recién a partir de ahí ha llegado, digamos, en el lugar específicamente donde se va a desarrollar. Entonces, a partir de ahí hablamos que habrá concepción. Entonces, y a raíz de eso es que esta vez se declara fundada la demanda o la acción de amparo. Y le dice al Ministerio de Salud, sí, efectivamente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que en el 2009, sí, pues, prohibió al Ministerio de Salud para que em, pueda dar, ¿no es cierto?, gratuitamente en todos los centros asistenciales públicos esta píldora el día siguiente a las personas incluso más pobres para que puedan alcanzar. Pero eso fue hace 10 años. Hoy en día ya estamos en otro momento y la Corte Internacional de Derechos Humanos, a partir de este caso, Artavia versus Murillo, ya no se considera así. Y siendo vinculante para nosotros, entonces nosotros también tenemos que, si bien es cierto, no ha sido contra nuestro Estado, pero también es vinculante para nosotros. Entonces, a partir de ahí se declara fundada la demanda y esta vez le dice al Ministerio de Salud, señor Ministerio de Salud, siga usted distribuyendo la píldora el día siguiente, que no es abortiva. Pero al día de hoy todavía no se ha llegado a zanjar. ¿Cuándo empieza la concepción? Como te digo, hay dos teorías que son muy discutidas, pero que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha zanjado en la segunda, ¿no? En la teoría de la anidación. Sí, Chávez, muy cierto lo que dices, pero como tú dices, ese carácter vinculante no lo combina eh, o le cierra las puertas, ¿no? Al Estado, en este caso, de generar sus propias jurisprudencias, ¿no? Porque según la pirámide de Helsen, como nosotros sabemos, estamos en un Estado de Derecho, lo cual nos permite tener independencia, ¿no?
en nuestros fueros. Y por ende, no sé, quizás es una mala interpretación de nosotros de, de cantar, ¿no? O sea, bajo esa perspectiva de que si es si es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que tener miedo o allanarnos, ¿no? De manera inmediata como soldaditos, pero no es así, pues, ¿no? Ujú. Tenemos esa capacidad como jueces, en este caso, de resolver el caso, ¿no? Dentro de nuestros territorios. Y esa capacidad tiene que ser puesta en escena, ¿no? Eh, si bien es cierto, como tú has dicho, no pueden migrar ideas de un año hacia otro, pero ese es el derecho, ¿no? Exponer argumentos y no solo adherirse a una institución, ¿no? Internacional. Y eso no Claro, lo digo yo, está en la Constitución. O sea, estamos en Perú, ¿no? No estamos en la Corte Interamericana. Por ende, está facultado en este caso el Tribunal Constitucional como ente autónomo generar esas perspectivas, ¿no? ujú. Eso es Claro, todo. por ende, sí, sí, entendible, pero como te digo, ¿no? Yo no podría asentar una posición por la teoría de la fecundación o la teoría de la anidación, porque tendría que investigar o tendría que ser, no sé, médico para efectivamente hacer ver, ¿no? En qué momento es que se puede decir si es en la fecundación o si es en la primera teoría de la fecundación, que es la concepción, o la teoría de la anidación, ¿no? Sería, o sea, es bien un poco difícil, por ejemplo, para mí, sentar una posición, decir, es como, por ejemplo, si te diría, este, corre 10 kilos, corre 750 metros en tantos minutos, no sabría si puedo hacerlo o no, pero tendría que correr para convencerme, ¿no? Entonces, tendría que verlo, porque no podría decir, yo he escuchado siempre, y siempre se ha hecho así, es que es a partir de la fecundación, ¿no? A partir de ahí hablamos, ¿no es cierto?, de una nueva vida, pero claro, con estas teorías te pones a pensar, ¿no? Y es interesante también, y es interesante la segunda, porque la segunda ahí, si efectivamente se da desde la unión del óvulo con el espermatozoide, pero hasta ahí, pero de ahí tiene un recorrido todavía para llegar al útero. Y muchas veces, dicen los médicos o los expertos que señalan, que muchas veces no llega al útero. En el camino pasa algo y no llegó. Entonces, es como, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que ganes, para que llegues a la meta, son 50 metros. Pero dentro de esos 50 metros, en el 30, en el 40, no sé, te puedes cansar, te puedes desmayar, pero no llegaste pues a los 50, no llegaste a la meta, porque no eres campeón. Entonces, algo parecido, me imagino yo, que si bien es cierto, a partir de esa unión, tiene un recorrido, un largo camino y dura varios días todavía en llegar hacia el útero. Y muchas veces en el útero tiene que llegar a implantarse en el endometrio, algo por ahí. Entonces, una vez que se implanta ahí, recién a partir de ahí podemos decir de que hay vida. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde se va a desarrollar. Ese es su lugar donde se va a desarrollar. Y no se desarrolla en ningún otro lado. Entonces, a partir de ahí, interesante, porque te pones a pensar, ¿no? Pero también podría ser desde el momento de la fecundación, porque al unirse, como dice la primera sentencia, esos 23 cromosomas, tanto del hombre como de la mujer, al unirse, forman ya un ser irreproducible, único, ¿no? Entonces, te pones a pensar, yo particularmente no puedo poner una posición en la una o en la otra porque tendríamos que hacer una investigación médicamente para ver eso, ¿no? Y de a partir de ahí, eh, y a partir de ahí, ver, ¿no? Jurídicamente para decir, sí, efectivamente, ahora que hemos visto que se han hecho las investigaciones, jurídicamente, la vida comienza o con la anidación, ¿no? Ese es un punto interesante ahí, ¿ya? Pero se lo voy a pasar la sentencia para que lo puedan leer y son bastante amplias, ¿ya? Son bastante amplias, uno tiene como 50 hojas y la otra tiene como 20. La primera sentencia, como digo, es que se ordena de que el Ministerio de Salud ya no pueda distribuir esta píldora del siguiente porque dicen que es abortiva. Sin embargo, la siguiente sentencia dice no es abortiva y en consecuencia
ordena al Ministerio de Salud para que siga distribuyendo esa píldora del día siguiente gratuitamente. Eso más o menos es el tema. Y ahí se desvanece, ¿no? La idea de que el Ministerio de Salud es el ente rector, que en este caso vigila, promueve la salud. Porque si tú, en este caso como Ministerio de Salud, cedes ante, en este caso, una perspectiva como la que exponen, ¿no? Las ONGs, donde te dicen, ¿no? De que la vida, en este caso, de las mujeres predomina sobre la del nuevo ser que van a ser. Entonces, ¿de qué vida estás hablando, no? Eh, si bien es cierto, las ONGs ayudan bastante a los estados, en este caso, a conservar, ¿no? Derechos que, y también a su vez, hacer pedagogía en la sociedad, porque su rol no es solo abocado a dar donaciones como la gente piensa, ¿no? Sí, donaciones lo asocian a donaciones, ¿no? Pero no es así. Las ONGs nacieron para eh, vig- hacer, en este caso, pedagogía, como vuelvo a repetir, y a su vez eh, hacer que estos sean conocidos por todos, sin distinción alguna, sea cual sea la forma, pero estos derechos tienen que ser fomentados. Lo que no hace el Estado, ellos lo hacen, ¿no? En este caso, lo suple, ¿me entiendes? Entonces, el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que debe hacer? Muy aparte de las teorías que ya tú has expuesto, lo que tiene que hacer a la fecha es no solo distribuir, como ya lo conocemos a través de los hospitales, preservativos o mecanismos, ¿no? Para prevenir, en este caso, embarazos no deseados, sino a su vez promover desde casa, hacer campañas bien, extensivas e intensivas, el modo, ¿no? De que no se llegue a este extremo de querer, en este caso, obligar al Estado a implantar un nuevo tipo penal, ¿no? Como lo que se quiere hacer, como el proyecto de ley que ya presentaron, ¿no? Un partido político de izquierda, lo cual me parece muy sesgado, por lo mismo que está yendo por el lado más fácil, ¿no? Y esto no es nada fácil, pues como tú ya lo has expuesto a través de esas dos sentencias que has citado, ¿no? Esto necesita un desarrollo mucho más concienzudo y donde por cual ideología se quiera ver, sea de izquierda o una ideología como la católica, esto no es nada fácil. Como te digo, los únicos estados que aún prevalecen los tipos penales que tenemos acá son Bolivia y Perú nada más, en América del Sur, ¿no? En México, en Estados Unidos tienen esa perspectiva distinta, ¿no? Tiene, en este caso, el tipo penal del aborto con asistencia del médico cuando el caso es fruto de una violación y en este caso cuando también el delito, bueno, la despenalización del aborto, cuando estamos hablando de posiciones socioeconómicas, ¿no? Un ejemplo, la madre es pobre y como no va a tener cómo solventar los gastos del nuevo ser que van a hacer, entonces lo aborto. O sea, tampoco vayamos a ese extremo, ¿no? Si obviamente sabes que no puedes tener el hijo, entonces cuídate, ¿no? Así de simple. ¿Por qué el Estado tiene que cargar esa carga, ¿no? Sobre un nuevo ser que van a hacer? Es estúpido, ¿no? Es que claro, lo que pasa aquí es que el tema pasa también por un tema, es que en realidad los tipos penales no solucionan mucho, ¿no? O si vemos, por ejemplo, a veces muchos de los tipos penales son puro populismo puro, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, el feminicidio, pena muy alta por si acaso, ¿ah? Y eso, ¿acaso con eso hemos disminuido los feminicidios? Disminuye, o sea, hay tipos penales y la gran mayoría, ¿no? Ya, y la gran mayoría de tipos penales que en realidad pues, son puro populismo, ¿no? Pero el tema está más, creo yo,
que parta de abajo, ¿no? En educación a los niños. Si no inviertes, creo, en eso, o no educas en eso, Ah, no vamos a cambiar, pues. No, no, no. Mira, si por ejemplo en las escuelas ya nos enseñarían, por ejemplo, mínimo, artículo 1 y artículo 2 de la Constitución. Solamente con esos artículo 1, artículo 2 de la Constitución sería basta, ¿ya? Pero es bien difícil, pues, la gente no conoce, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Y lamentablemente hay muchas personas y sobre todo adolescentes que se embarazan a temprana edad, ¿no? Y en una desesperación toman una decisión de abortar y a veces terminan con su vida propia de ellas mismas, ¿no? Y entonces este tema es bastante álgido, ¿no? Y como más allá de estas teorías, ¿no? Sí, como ya mencioné, nuestra norma pues protege, ¿no es cierto?, desde la concepción, pero el tema está cuándo empieza la concepción. Y eso es importante. Definir eso es importante porque cuando sepas tú en qué momento se da la concepción, si tú dices que es en la fecundación o es en la anidación, porque si es en la anidación, entonces todo lo que pase atrás no es aborto, pues. No hablamos de aborto, porque el aborto se da a partir desde la anidación, como ya dijo la Corte Internacional de Derechos Humanos en ese caso. Y entonces, yo la verdad no tomo una posición, pero sí me he quedado pensando mucho en qué momento empieza la concepción. Sí, definitivamente definir eso, a partir de ahí puedes hablar, digamos, eh, cuándo empieza la vida, ¿no? Si es del momento de la teoría de la concepción o la teoría de la anidación, ¿no? Eso es importantísimo, definir eso es importantísimo, importantísimo, porque ahí hablamos, porque si te quedas con la segunda teoría, mira, todo lo que pase antes no es aborto, pues de ninguna manera no estaríamos aborto. Además, cualquier persona que tenga cometido un delito de aborto, no, pues no, porque la teoría dice que a partir de tal momento recién hablamos de aborto, ¿no? Y es interesantísimo. Compañero, Ronald, ¿cuándo tú crees que Sí, amigo, empieza ya vine. la concepción? No te entendí la pregunta. ¿Cómo dices? ¿Desde qué momento tú crees que se inicia la concepción? El artículo 1 del Código Civil dice, eh, te voy a leer para que veas textualmente lo que A ver, a dice. El ver. artículo 1, la vida humana comienza, escucha, la vida humana comienza con la concepción. El tema está, ¿cuándo comienza la concepción? ¿Cuándo crees tú que comienza la concepción? ¿Desde qué momento? Bueno, desde el momento en que el óvulo fecunda, ¿no? Desde la fecundación. Ya, ya, la concepción, pero cuando hablamos de fecundación, ¿en qué momento estaríamos hablando de fecundación? ¿En qué momento? Cuando el espermatozoide ingresa al útero y tiene un contacto con el óvulo, y desde ahí tiene que pasar unos días para que se fecunde. Y entonces, desde ese entonces ya se denomina la fecundación, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Para mí que desde la fecundación ya hay una vida. Eso es la Mira, concepción. tú me has escuchado, O tienes otra opinión al respecto? sí, claro, tú me has escuchado hablar de las teorías hace un momentito o no me has escuchado. No te he escuchado mucho porque como te comenté en el WhatsApp. Te voy a explicar, te voy a explicar más o menos para que tengas una idea. Mira, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, que es una acción de amparo interpuesta por una ONG llamada Acción de Lucha Anticorrupción. Esta Ya. ONG interpone una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional con la finalidad, con el objetivo de que se abstenga de iniciar el programa de distribución de la denominada píldora del día siguiente. Le dice, Ujú. señor del Tribunal Constitucional, vengo en vía de, de- de acción de amparo para que usted le ordene al Ministerio de Salud
que se abstenga de distribuir esa pastilla el día siguiente porque es abortiva y en consecuencia se está vulnerando los derechos fundamentales, específicamente el derecho a la vida. Si usted deja que siga repartiendo esta pastilla, lo que está permitiendo es que se haga, se convierta en un crimen contra la vida. Ujú. En esta sentencia se discuten dos teorías importantísimas: la teoría Ya, de la fecundación y la teoría de la anidación. Entonces dice, en la primera, que es la teoría de la fecundación basada en la concepción, dice que el proceso vital se origina con la fecundación. Sin embargo, la fecundación dura algunas horas y se inicia, ojo, la fecundación se inicia con la penetración del espermatozoide en el óvulo y concluye, ujú. con una interacción bioquímica que es la formación del cigoto. Es decir, El huevo o más, cigoto. más o menos como es. La fecundación es, una vez que una persona tiene relaciones sexuales, el Ujú. espermatozoide se junta con el óvulo, se junta con el Se junta óvulo. con el óvulo. Ahí se forma el cigoto, pero ese embrión va a tener que recorrer un largo camino hasta llegar al útero. Hasta llegar. En el útero, Exacto. en el útero es donde se va, es su espacio, digamos, por llamarlo así, su hábitat, donde se va a desarrollar el feto, donde se va a desarrollar este nuevo ser. Sin embargo, la teoría de la anidación dice no, Y a eso lo denominamos, disculpa, y a eso lo denominamos fecundación, a lo que te refieres. claro, La unión, mejor dicho, la unión del óvulo con el espermatozoide. esa es Eso la lo denominamos fecundación. fecundación. Pero esa Ya, fecundación, y de ahí se forma el embrión que es el cigoto, y eso va a claro. tener un recorrido a través de la trompa de falopio y va a llegar, ¿a dónde va a llegar? Al útero. En el útero es, creo, en la parte baja del endometrio, y donde se va a formar el niño, el nuevo ser. Entonces, pero si, la otra teoría, que es la teoría de la anidación, dice no. La teoría de La anidación creo que tiene duración 12 días, creo, ¿no? Si no mal me acuerdo. claro, la anidación dice, no es, la anidación, esta teoría de anidación dice que no es instantáneo, sino que más bien considera que el inicio del ser humano es posible a partir de la anidación. Es decir, el óvulo fecundado, una vez que el óvulo se ha fecundado, ahí hay un proceso de aproximadamente 7 días a 12 días. Sí, ujú. Y ahí recién, ya, a partir de la Recién fecundación, empieza la vida, recién pero empieza la vida. tú has interpretado bien que eso no es para otro, mejor dicho, para el derecho penal, ¿no? Para el derecho Ujú. penal lo considera que la vida empieza a los 12 días, ¿no? O a ver si me haces recordar mejor Ya, ese. claro. Ahí vamos después al tipo penal. Primero desarrollamos lo que es Ujú. esta sentencia de las dos teorías para tener un poquito claro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la anidación dice, después de la fecundación, todavía incluso dice que puede pasar 7 días a 12 días. Y recién a partir de ahí Ujú. podemos hablar de una anidación. Entonces, a partir de ahí recién podemos hablar que hay un nuevo ser. Mientras que la teoría de la fecundación dice, no, la teoría de la fecundación dice, unión de óvulo más de espermatozoide, hay un nuevo ser. ¿Por qué? Porque al unirse este espermatozoide con el óvulo, se Con el unen los, óvulo. 23 cromosomas que son del hombre, los 23 Ujú. cromosomas que son de la mujer, y eso hace a un ser único e irrepetible en el mundo. Y a partir de ahí se O puede decir que hay sea, una vida. O sea, se puede definir que la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide, pero eso tiene un plazo corto, ¿no? Ese es en un par de horas ya empezó la fecundación. Ahora para la anidación tiene que pasar un proceso. Claro. Entonces, y es interesante porque entonces en la primera sentencia el Tribunal Constitucional se queda con la teoría de la fecundación. Dice, no, para este colegiado y en base a lo que hemos visto de lo que nos han presentado los médicos, nos quedamos nosotros con la teoría de la fecundación. Para este colegiado, en esta sentencia que fue en el 2009, dice, no, nos quedamos con Ujú. la fecundación. Pero luego, posterior a ello, es por eso que la sentencia se declara fundada,
y gana la ONG y prohíbe al Ministerio de Salud Las pastillas. exactamente para que distribuya gratuitamente en los centros públicos esta pastilla. Dice, no, señor, el Ministerio de Salud no puede distribuir esta pastilla porque no tenemos a ciencia cierta de que sea abortiva o no, pero nosotros, en vista que hay una duda, tenemos que favorecer en base a la vida humana. Entonces, y es por eso que en esta sentencia declara fundada y gana la ONG. Pero luego aparece otra sentencia, que es la sentencia del 2014, y es importantísima. ¿Por qué? Porque esta sentencia es presentada por una doctora, Violeta Crisanto Gómez, a raíz de un caso, eh, Que caso ella tuvo. Artavia, caso Artavia versus Costa Rica en el 2012. Entonces, Ya. qué pasó en esta oportunidad? En este caso, la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el 2012, en este caso de Artavia versus Murillo, que es en Costa Rica, fue un caso de fecundación in vitro. Entonces dice, la Corte Internacional de Derechos Humanos dice, no, define básicamente desde cuándo comienza la vida y se queda con la teoría Ujú. de la anidación. La Corte Constitucional o la Corte Internacional de Derechos Humanos se queda con la segunda teoría, con la teoría de la anidación, porque dice algo importante, y bueno, te pones a pensar, dice lo siguiente, si efectivamente las normas, tanto incluso las normas internacionales, dicen que la vida comienza con la concepción, y eso es internacionalmente, y nuestra Constitución y nuestro Código Civil así lo dicen, perfecto, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, si bien es cierto, la fecundación empieza desde la unión del óvulo con el espermatozoide, pero este óvulo, una vez que se han juntado, tienen un largo camino por recorrer a través de las trompas de falopio y tienen que llegar ¿a dónde? Tienen que llegar al útero. Y ahí es el lugar donde se va a desarrollar el nuevo ser. Porque muchas veces dice, se puede juntar el óvulo con el espermatozoide, pero no llega, por algún motivo, alguna razón, no llega al útero. Y si no llega al útero, entonces no hay vida, pues. ¿Dónde se desarrolla el feto? Se desarrolla en el útero. Entonces, si no llega al útero por algún motivo, entonces no hablamos de vida. Claro, entonces yo me pongo a pensar, no es como, por ejemplo, tú para que llegues a que seas campeón, un ejemplo, tienes que recorrer 50 metros. Pero eso sí es que llegas a los 50 metros. Pero puede ser que en el metro 30, en el metro 40, te desmayaste, te pasó otro, o no llegaste a la meta. No eres campeón, pues, porque no llegaste a la meta, pues. Ujú. Entonces me pongo a imaginar eso, ¿no? Porque claro, si dicen ellos así, este, que recién hablamos de una anidación, cuando recién este óvulo con el espermatozoide recorren toda la Ya se, trompa de falopio, claro, se ha formado, ¿no? Se llegan, ha formado un llegan nuevo al ser útero, llegan al útero y ahí es donde se desarrolla ese nuevo ser, en el útero. en el Si no, útero, si no ajá, llega tienes ahí, razón. entonces, ¿te das cuenta? Es interesante porque, y en este caso, por eso es que esta doctora interpone una demanda de acción de amparo y le dice, ¿no? Señor Tribunal Constitucional, si efectivamente, si, esto lo pone no en el Tribunal Constitucional, sino en el Juzgado Especializado Constitucional de Lima. Le dice, si bien es cierto, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009 ordenó al Ministerio de Salud de que no distribuya esta píldora, pero ya han pasado 10 años y hoy la Corte Internacional de Derechos Humanos, a través de este caso, ha dicho que comienza a partir de la segunda teoría. Y Ujú. entonces, si es así, y siendo vinculante una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, en ese sentido, usted tiene que declarar fundada esta acción de amparo. Y efectivamente, declara fundada esa acción de amparo y ordena al Ministerio de Salud para que se vuelva otra vez a distribuir estas pastillas del día siguiente. Y hasta el día de hoy se sigue distribuyendo gratuitamente. ¿Por qué? Por esta sentencia, por esta segunda sentencia, de que obviamente eh, dejó pues que se inaplique, ¿no? La sentencia del 2009.
¿Te das cuenta? Echa la ley, echa la trampa también, pero todo es un negocio, Y claro, todo es un y, negocio. y claro, ¿por qué? Porque en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la primera sentencia, el tribunal dice, De la fecundación, dice, ¿no? hay duda razonable de que estas pastillas podrían ser abortivas o no podrían ser abortivas, pero no hay certeza. Y como no hay certeza, tú sabes que cuando no hay certeza siempre se va a estar a favor del más débil, ¿no es cierto? Y en este caso a favor de la vida. Y deja abierto ahí una parte donde dice, sin embargo, esta jurisprudencia podría cambiar posteriormente cuando hayan nuevos estudios y realmente se pueda llegar a saber que estas pastillas no son abortivas y en ese caso habría una nueva decisión. Y en base a eso es que este juzgado, ¿no? Constitucional de Lima, este, a través de esta acción de amparo interpuesta por esta doctora, le declaran fundada, ¿no? Porque se quedó abierto esa parte de ahí, ¿no? 10 años después, Ujú. claro, y claro, es un negociazo, pero tú sabes que estas farmacéuticas, ¿no es cierto? Estas empresas internacionales, pues que fabrican, Claro, pues tienen que ganar, pues si no. claro, y ese es un negocio redondo, ¿no? Y dime, Pero y qué pasaría si es que esas pastillas del día siguiente lo utiliza después ya, mejor dicho, digamos en la anidación, después de los 7 días? no, bueno, claro, ¿Qué pasaría con esa persona? dice que no tiene ningún Porque efecto. cuando tú te vas a comprar, porque cuando tú te vas a comprar en las farmacias no te preguntan pues, cuántos días de embarazo lo tiene, cuántos días ya pasó, porque no te preguntan. Ujú. ¿Mm? Claro, Ya no sé, y eso, ya no va a ser efecto, me dices, ¿no? sí, bueno, la sentencia ahí se ve, dicen que según las nuevas investigaciones, que una vez que ya esté anidado, ¿no es cierto? Y haya la segunda teoría, una anidación, si tomas esta pastilla no tiene ningún efecto, no hace efecto, porque el efecto de estas pastillas, según esas investigaciones, lo que hace es, lo que pasa es que este óvulo, ¿de dónde sale? Sale del ovario, ¿ya? En los ovarios, ahí está el óvulo. Entonces, cuando la mujer está en su día fértil, ¿qué sucede? Cuando sale, se desprende del ovario, se desprende el óvulo, sale del ovario, ¡pam! Sale, y se encuentran, ¿no es cierto?, con el espermatozoide, ¡pam! Se encuentran ahí. Y una vez que se encuentran, esos se encuentran en la trompa de falopio. Y de esa trompa de falopio tiene un largo recorrido para llegar al útero. Entonces, cuando llega al útero, se implanta, listo, hablamos de anidación. Entonces, ¿qué pasa con esta Ujú. pastilla? Dice que esta pastilla, cuando tú tienes relaciones, cuando tú te tomas esta pastilla, lo que hace Frenarlo. es espesa el moco cervical. Es decir, que Ujú. el Para que ya no espermatozoide se llegue queda, al lugar. así es, le pone como una barrera, ¿no? Ujú. Que, o hace que el óvulo no salga del útero. Entonces, impide, pero dicen que una vez que ya está anidado, esa pastilla no tiene ningún efecto. Dicen, ¿ah? No sabemos. O puede ser de repente que eso, imagínate, tomas una pastilla, porque también hay comentarios sobre eso, de que a veces cuando tomas pastillas posteriores a ello, a veces tu hijito sale enfermo, ¿no? Entonces, porque a veces te tomas ese tipo de pastillas. Pero Claro, tú sabes que tú sabes, bueno, a mi opinión, yo veo que repartir las pastillas o comprar esas pastillas, uno mismo se está haciendo daño. Como ujú, escuché al compañero que dice hace rato, para eso es que uno debe prever para que no esté inmerso en ese tipo de hechos. ujú, Culturizarse, educarse en los colegios, recibir educación sexual, como tú mismo lo dices, ¿no? Eso, el Perú, el Estado debe invertir en educación, eso es lo principal para él. ¿De qué sirve que se saquen leyes más fuertes si vamos a seguir en lo mismo? Lo sí, principal es la educación, educarle a nuestros hijos desde la casa, mayormente desde la casa, ¿no? Porque en el ujú, colegio ya se van formados. Y eso es lo que debe invertir el Estado en educación.
Porque tú sabes que consumir esas pastillas del día siguiente, una de repente estará bien, ¿no? Pero la segunda, la tercera, ¿has investigado sobre eso? ¿Qué efectos, qué consecuencias traen? Sí, claro, mira, dicen los médicos que estas pastillas se pueden tomar máximo 2 veces al año. O sea, Dos no es veces al que, año. y si tomas más, esto ya te puede causar infertilidad o cualquier otro tipo de problema, Exacto. o ya no puede tener ningún efecto. Ya no puede tener Entonces, hoy. Ujú. claro, sin embargo, dicen que no hay, o sea, los médicos dicen, si bien es cierto, no hay estudios que te digan que tú puedes tomar una vez, dos, tres, cinco, 10, tantas veces, no lo hay. Pero de las investigaciones que hay es que se puede tomar máximo 2 veces al año. Imagínate tú una chica que Dos tiene veces al relaciones año. a cada rato, ¿no? A cada rato, cada mes, cada 15 días y se para tomando estas pastillas, lamentablemente se está haciendo un daño, ¿no? Puede ser, como dice ahí, ¿no? Y por eso que hay muchas mujeres que hoy en día sufren del útero, cáncer al útero y muchos problemas, ¿no? Y a Ujú. consecuencia de eso, porque por la falta de conocimiento, por no tener una buena educación sexual. Y eso es lo que debe Claro, hacer el Estado, preocuparse más por la educación. y ese es el tema, ¿no? Pero hasta el día de hoy todavía se haya yo veo que el día de hoy todavía hay una especie de tapujo al hablar de sexualidad, ¿no? Cuando a estas alturas, hablar de sexualidad no debe causar esas cosas, ¿no? Sino más bien es un tema de Exacto. educación, porque el tema sexual, pues, se tiene que enseñar, ¿no? Y si es a temprana edad, creo que en los colegios o en las escuelas, no sé, porque sobre todo esto mayormente casi pasa pues en la etapa adolescente, ¿no? Y es ahí donde se produce la mayor Mm. cantidad de embarazos, es ahí donde se produce la mayor cantidad de abortos, ¿no? Porque a veces los muchachos en la etapa de la adolescencia, tú sabes que no tienen pues ningún tipo de educación, ¿no? Y con el tema de que puta sin condón es más rico, peladito, o sea, es una no, claro, ¿no? Claro. Entonces, Exacto. que no toma una conciencia, pues, mano, ¿no? Entonces, y después, ¡pam! Imagínate, y tomas tu pastilla, pues, porque creen que esta pastilla de repente el día siguiente es una pastilla que lo puedes tomar cuantas veces tú quieras, ¿no? Como una, o sea, y que no sabes que eso máximo se puede tomar una vez o 2 veces al año. Y si te tomas más, Sí, una que no, está mal. te puede causar otro tipo de No, problema de sí, sí, salud. sí, tienes. Claro, y eso también el Estado debe controlar, ¿no? A las farmacias para... Y mira, sobre ese tema de las farmacias, en la primera sentencia, por ejemplo, ¿qué sucedió? Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional le prohibió al Ministerio de Salud para que distribuya esta piel del día siguiente, pero no le prohibió a las farmacias. Entonces dijeron, pero ¿cómo es posible que la gente, porque creo que cuesta 24 soles, según lo que he leído, dicen, no sé cuánto estará, dice, sí, ¿cómo es posible? En una farmacia tú le encuentras a 24 soles esta pastilla. Y ya, pero ¿y si no das gratis a la persona más pobre? Eso no se llama discriminación, desigualdad, o sea, que solo la gente que tiene su billetito puede comprar esa pastilla y los demás no. El Tribunal Constitucional, en la primera sentencia, le dice, Ministerio de Salud, tú no puedes distribuir, pero con respecto a la parte privada no le dice nada, que siga vendiendo. Ahí está ¿Mm? el negocio, pues ese es el negocio, pues. ¿Te das cuenta? Ese es el Entonces, negocio, pues. ¿te das cuenta? Tú sabes que Eh, eh, así funciona el Estado, pues. El Estado para los más débiles le aplica la ley y para los que tienen más no es diferente. ujú. Ahí el detalle. Sí, entonces ese es el tema, mira, interesante, porque la verdad es que, bueno, como te digo, Sí, yo es un tema bonito. le había leído hace tiempo, pero como te digo, es interesante discutir, ¿no? La vida humana comienza Pásame con la las, conciencia. claro, pásame las sentencias Te lo voy a para pasar revisarlo. Sí, está bonito, aunque ya lo entendía. Buen análisis has hecho sobre las sentencias. sí, Ya te pero vas a ver entendí. cuando, O sea, o sea, el Tribunal Constitucional se quedó con la teoría de la anidación, me dices, ¿no? con la teoría Basado en, de la fecundación, con la teoría de la con el teoría de la fecundación. Se quedó con sí, teoría de la fecundación. Pero para el derecho penal ujú. sanciona, sanciona con la teoría de la anidación. A ver,
¿En qué artículo está el En el Código tema, Penal? en el tema del aborto. Claro, es que hay varios, ¿no? A ver, ¿en qué artículo está ciento cuánto? Porque 173, tú ¿no? sabes, tú sabes que con la fecundación en 2 días, 3 días, Ujú. el feto no, no va a estar formado. ¿A partir de Claro, cuándo el feto ya se formó? A partir de... No, o de sea, la la 21... No, estoy mal. violación, ¿no? Ese, Desde ¿no? 100. No, acá dice, es legal en Perú desde 1924 y desde el 2014 tienen derecho todas las mujeres, ¿no? Cuando están en riesgo su embarazo hasta las 22 semanas de embarazo hasta las 22 semanas de embarazo es que el Código Penal lo sanciona en el tema del aborto. ¿Me entiendes? Esas sentencias del Claro, Tribunal Constitucional es mayormente en el tema de las pastillas del día siguiente, ¿no? claro, claro. O sea, aquí estamos hablando básicamente, es que es interesante porque mira, mira, claro, si dice dentro de las 22 semanas, obviamente estamos hablando de una teoría de la anidación, porque ya eso es La mucho anidación. posterior. Y ya estamos hablando. Pero imagínate tú, mira, es un caso interesante, ¿ah? Imagínate tú que te llega un caso a tu despacho diciendo lo siguiente: acusan a una persona de haber hecho abortar a una persona, eh, digamos, en los primeros días. Y es interesante porque tú puedes ahí decir, señor magistrado, pero aquí hablamos de dos teorías, ¿no? Y en este Ujú. caso, el Tribunal Constitucional ha dicho que para que sea aborto, porque imagínate, lo están acusando de haber realizado un aborto. Pero el tema está, ¿cuándo hablamos de aborto? Y imagínate tú que estemos en Claro, la... pero Imagínate tú, te conviene a ti decir, no, pero señor magistrado, estamos en la teoría de la anidación, porque supongamos que abortó antes, mucho antes, ¿ya? Entonces te convendría decir a ti, en este caso, para salvar a la persona que lo están acusando de aborto, no, pero el aborto es a partir de tal fecha. Y aquí se hizo antes de la anidación. Entonces no hay aborto, pero señor magistrado, no hay aborto. Pero, y la otra defensa postularía la teoría de la concepción y diría, no, no, en la pero el parte, Código Penal, este Chávez, el Código Penal lo establece, dice hasta las 22 semanas de embarazo, dice. no, Hasta las claro, 22 semanas de embarazo. a ver, Cómo lo interpretas tú eso? no, no, Hasta, dice. ya, ¿qué artículo me estás hablando? A ver, homicidio, El artículo 119 pues, del Código Penal. espérate un toque. Ese está Ya, vigente no, desde el año 1924. ujú, estuviera Cuando dice operación. hasta, entonces es desde la anidación hasta las 22 semanas. Espera. ¿Qué Porque, artículo es? claro, ¿Qué artículo? artículo 119 del Código Penal. A ver, aguanta, ¿dónde tengo eso? Artículo 119. Yo ya le entendía. Es desde la anidación hasta las 22 semanas. La anidación es, desde los 12 días, creo, 12 días. Porque la fecundación no hay una vida, no hay un nuevo ser en la fecundación. Solamente hay un contacto entre el óvulo con el espermatozoide, pero eso no es vida, según la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? No, pero aquí dice el aborto, el 119 hablamos del aborto terapéutico. Del aborto terapéutico. ¿Sí o no? El artículo Ah, 119 tienes habla del razón. aborto terapéutico. Tienes razón, tienes razón. No habla del aborto en general, ¿no? El No aborto habla del terapéutico, aborto en general. Pero el aborto, por eso te digo, pues, ya, a ver, mira, tenemos en nuestro país el único que es legal y que no hay pena, no hay nada, es el aborto terapéutico, ¿no? el Y aborto solamente, terapéutico, ya. Los demás abortos sí están prohibidos, ya, pero ya hablamos ¿cuál es el plazo? ¿Hablamos desde la no, anidación o desde la fecundación bueno, ahí para tenemos que ver lo que considerarle dice, aborto? tenemos que ver los tipos penales. Pues, a ver, el tipo penal por el 114 dice autoaborto. La mujer que causa su autoaborto o consiente que otro le practique será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación. Otra vez, hablamos, la mujer que cause su aborto. Otra vez, ¿de cuándo estamos hablando de aborto? ¿Cuándo? ¿Teoría de la concepción o teoría de la anidación? Fecundación, ¿Cuándo? anidación.
teoría de falso, la fecundación o anidación, me dices, ¿no? claro, porque acá el Código Teoría, Penal, porque el Código Penal teoría no de te la dice, anidación. No te dice, pues, no te dice, no te pues. dice. Y aquí hay, claro, hay posiciones, pues, o sea, y tienes que escoger una teoría o la otra, depende de la que te convenga, depende de la que te convenga. Pero en la primera sentencia, el Tribunal Constitucional dijo que es a partir de la concepción, de la fecundación, unión. Pero es que también hay interesante, mira, porque yo no tomo posición, ya sea en la teoría de la concepción o la teoría de la anidación, no tomo posición en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional dice, de acuerdo a las investigaciones, que una vez que el óvulo se une con el espermatozoide, ahí se unen los 23 cromosomas, tanto del hombre como de la mujer. Y al unirse ese óvulo al encontrarse el óvulo con el espermatozoide y al juntarse estos cromosomas, desde ese momento ya se forma un nuevo ser único e irreproducible. Único. Pero claro, Claro, yo me puedo pensar que puede ser cierto, pero la otra sentencia dice, está bien, que se juntan. Pero cuando hablamos, claro, como ella defiende la otra teoría, dice, no, está bien, fecundación, estamos de acuerdo, que es desde ahí, pero ahí no comienza la vida comienza todavía recién cuando se implanta en el útero. Pero el Tribunal Constitucional dice, no, a partir de ese momento ya hay una nueva vida. ¿Por qué? Porque ya se encuentran, y hay una unión de los 23 cromosomas, tanto del hombre como una mujer, y dan inicio a un nuevo ser único. ¿Te das cuenta? Pero te pones a pensar que también podría ser cierto eso, ¿no? Podría ser claro, cierto. Entonces, para tomar una posición bastante clara, a mí me gustaría, por ejemplo, no sé, pero esto es un tema médico, pues, ¿no? Científicamente tiene que mostrarse y ver. Es como tú te metes en esa investigación, ¿no es cierto?, con médicos, con científicos, y ves que efectivamente, la vida comienza no con la fecundación, sino con la iniciación. Entonces dices, no, ahora sí, después de que yo mismo he visto esta investigación, jurídicamente la vida tiene que defenderse a partir, ya sea de acuerdo a la investigación que ha llegado, puede ser la fecundación o puede ser la anidación. Pero, porque tú sabes que aquí hay intereses económicos, definitivamente, porque puede ser que sea a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide. Puede ser, porque eso hemos escuchado siempre eso, ¿no? Pero claro. ahora, con otra teoría de la anidación, dicen no, todavía, después de 7 días, después de 12 días o de 14 días. Entonces, es un tema que te pones a pensar, ¿no? Ahora, Mm, yo no tomo posición, ¿ah? Ni en la una ni en la otra. Y yo hasta puedo pensar que es la primera, hasta puedo pensar que es ahí, ¿ah? Entonces, ahora, porque yendo a la parte penal, obviamente el artículo 114 habla del autoaborto, ¿no? Ahí dice simplemente la mujer que causa su aborto. No te dice pero su aborto. no habla desde cuándo. Otra vez llegamos Pero no habla, y otra vez llegamos. cuándo se considera aborto. ¿Cuándo estamos hablando de aborto? Mm, Yo La no, yo primera teoría, la vez pasada le estaba leyendo, el Código Penal lo establece desde los 12 días de vida. O sea, se considera ya vida ya dentro del vientre de la madre cuando ya tiene 12 días de o sea, después de la fecundación, ¿no? Durante la anidación. Cuando ya ya ves, tiene ahí, 12 días, ya se considera ya un ser dentro del vientre de la madre. Eso verifícalo. 12 días o 14 días. ya, pero a ver, ¿en cuál? Porque el autoaborto no habla nada. El 15 dice aborto consentido. El que cause el aborto con No, eso consentimiento de la creo que gestante. es doctrina Mm, o jurisprudencia, algo por ahí. claro, debe ser de repente doctrina, de repente, ¿no? En doctrina es discutible, ¿no? Porque en doctrina, por ejemplo, hay algunos o doctores, como por ejemplo, Ujú. y muy conocidos, no sé, creo que por acá noté algunos, esto tengo, por ejemplo, ¿dónde está esto? Hay magistrados de trayectoria, ya, por ejemplo, mira, en la teoría de la fecundación, a favor está, por ejemplo, Marcial Rubio Correa, es un jurista muy Ya, conocido, Corrales sí. Fernández Cesarelli, Ujú. Enrique Barsi Rospigliosi.
Estos son civilistas y constitucionalistas. Y además de eso, también son especializados en derecho genético. Entre otros, ¿ah? Ya, Entre otros. Pero Marcial Rubio Correa es un abogado autorizado para hablar del tema, tiene libros incluso. Carlos Fernández Cesarego, tú lo has escuchado también, y Enrique Berzi Rospigliosi, ¿no? Estos son ujú, reconocidos juristas constitucionales, son especialistas en derecho civil y además de eso en derecho genético, ¿no? Entonces, pero también ya, hay de la otra parte, ¿no? Que también hay otro grupo de juristas que comparten también la otra parte, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, está dividido y no hay un consenso ni siquiera en los juristas ni tampoco en la parte médica que se diga no. O sea, donde haya una sola posición entre médicos y juristas, donde digan sí, pues efectivamente estamos en la teoría tal y a partir de ahí vamos a considerar. Pero sigue siendo discutible. Eh, no hay una posición sentada. Y como tú verás, hay juristas que son de trayectoria, que defienden la teoría que el Tribunal Constitucional en su primera sentencia dijo no, la vida comienza de la fecundación. Pero a raíz de este caso que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Artavia versus Murillo en Costa Rica, ujú, que pero este es un tema de fecundación in vitro, ¿no? Y se fueron, obviamente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevaron su caso. Y ahí, bueno, dice, la Corte de Derechos Humanos dice, efectivamente, nosotros defendemos a la persona, a la vida humana desde la concepción. Bueno, pero bueno, vamos a definir desde qué momento hablamos de la concepción, porque es importante que se sepa, nosotros, la Corte Internacional de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales defienden a la vida desde la concepción. El tema está, ¿cuándo empieza la concepción? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, no, bueno, vamos a ver, que el embrión, que es el óvulo maduro, fecundado, ¿no es cierto?, por el espermatozoide, no puede ser considerado como persona, dice, ¿no? Descartamos, dice, esa teoría de la fecundación. Y ellos se van por la teoría de la anidación. Por eso es que, y por eso es que le da la razón, y por eso es que esta doctora que interpone en esta segunda sentencia una acción, un proceso de amparo, gana. Porque le dice, señores, como te voy a repetir, si bien es cierto, en la primera sentencia, el 2009, el tribunal prohibió porque dijo que no todavía está definido, que hay dudas, pero ahora ya la Corte Internacional de Derechos Humanos ha dicho, no, la vida comienza con la teoría de la anidación y que las pastillas no son abortivas. Y ya se han hecho estudios. Al contrario, estas pastillas lo que hacen es que se espese el moco cervical y que el espermatozoide no O llegue sea, al óvulo. se habla que no son abortivas porque no hay un ser que se haya formado todavía, ¿no? Por eso se habla de abortivas, porque de todas maneras esas pastillas va a frenar a que el óvulo y el espermatozoide se fecunden, ¿no? Mejor dicho, se dé la anidación. Claro, Entonces ahí, pero ¿qué hablaríamos? Ya no hablaríamos ya de unas pastillas abortivas. ¿Qué hablaríamos ahí? ¿Cómo lo denominaríamos las pastillas? anticonceptivas, Porque tú o sea, sabes, sirven porque como anticoncepción, o anticonceptivas, sea, para que claro, no se porque tú produzca sabes un que para que embarazo sean no deseado, abortivas o sea, para tiene, que no se produzca un embarazo. para que no se produzca un embarazo. Entonces, por eso te digo O que ya sea, no serían pastillas abortivas, son- no, anticonceptivas, se llaman las pastillas anticonceptivas, así anticonceptivas, es, ¿no? ahí Se está, ese llama, es el término. ¿Ya, doctor? claro, son las pastillas que en un término técnico se llaman, Pastillas del día siguiente, no, pastillas del no, día siguiente o pastillas anticonceptivas. se llama, claro, se llama pastilla del siguiente, pero en su nombre técnico es anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Anticoncepción Ahí oral de está. emergencia, como la AOE. Ese es el término adecuado. Ese es el término técnico que se utiliza, ¿no? Pero lo Ujú. conocemos como pastilla del día siguiente, pero en realidad un nombre técnico es anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Esas son las pastillas, pero mira, si tú te das cuenta, si bien es cierto, en esta segunda sentencia, tú te pones a pensar y dices, bueno, dicen que estas pastillas son anticonceptivas y que no produce ningún efecto. Si no produce ningún efecto, entonces, ¿por qué solamente te puedes tomar 2 veces al año?
y que eso te puede causar una infertilidad o de repente ya no puede tener ningún efecto porque te lo tomas mucho. Entonces, ¿son efectivas o no son efectivas? ¿Mm? Ahí está el tema, pues. Son efectivas para que no se forme la concepción, Pero, pero va a tener consecuencias, consecuencias de alguna enfermedad que le dé a la mujer. Entonces, estamos hablando ya, ahí ya estaríamos hablando ya hasta lo podríamos tipificar como un delito contra la seguridad pública, porque está poniendo en riesgo, estas farmacias al vender están poniendo en riesgo la vida de las personas. ujú. Tú qué crees? ¿Qué opinas? Claro, claro, claro que sí, porque mira, a ver, Pero ahí entra a detallar el negocio, pues. Tú sabes que el claro, negocio aquí, está por encima de todo, el poder económico. claro, lo que pasa es que aquí definitivamente hay exactamente, ¿no? El poder económico, definitivamente, eso es. Y claro, porque eh, yo, por ejemplo, comparto la idea de la primera sentencia, pero como te digo, me quedo más por la primera, pero también me queda pensando en la segunda, ¿no? Porque en el tema que dice, ¿no? Si bien es cierto, hay una unión del óvulo espermatozoide, pero eso tiene un recorrido y tiene que llegar todavía al útero, y ahí recién, ese es el lugar donde se va a desarrollar el nuevo ser. Si no llega ahí, no hay, pues. Pero Ah, me pongo a pensar, pero ya, pero entonces, ¿cómo hace al juntarse y al unirse los dos y van juntos caminando? No, aparentemente ya hay una nueva vida, ¿no? Porque están caminando y van juntos y bueno, pueden llegar o no pueden llegar, pero ya hay una vida. No sé, pero por otro lado también, exacto. si bien es cierto, recién podemos hablar de que hay una vida en el útero. La verdad que es bastante difícil hablar cuándo empieza la concepción, ¿no? Todos decimos, y el código es fácil decir, pues, ¿no? Sí, la vida comienza con la concepción, ya bacán, pero el tema es, dime, ¿cuándo exactamente comienza la concepción? Y ahí viene la discusión. Ni siquiera hasta el día Mm, de hoy, como te digo, ni siquiera médicamente, ni genéticamente, o ni entre lo jurídico, científicamente ni se ha científicamente, determinado. se ha determinado que, o donde diga, sí, O es que no, efectivamente, o es que sí se ha determinado y no lo quieren, no lo quieren sacar. no, no lo quieren sacar. Ah, bueno, ese es Mm. otro, eso Es también que puede ser, ¿no? ahí entra también el problema genético, ¿no? O el problema del organismo, porque no todas las personas tienen el mismo organismo. Entonces, así como tú dices, ¿no? Que de repente, por decir, hoy una pareja mantuvo relaciones sexuales y de repente por X motivo, o por un problema de una enfermedad o que haya consumido, haya ingerido alguna comida tóxica o haya ingerido alguna droga, entonces se frenó a que ese óvulo se fecunde o que llegue a la concepción. Por eso te digo, de repente no se puede determinar por ese tipo de casos, ¿no? Que hay algunas personas que tienen. Ujú. Claro, o puede haber estudios también de repente, imagínate una persona que ya incluso ya estamos en la anidación y de repente te tomas esta pastilla y te trae algún efecto. Puede ser también, pero Exacto. claro, ellos dicen, Sí. una vez que ya está la anidación, ya no tiene efecto, ya no te genera ningún efecto secundario, pero no sabemos, ¿no? Porque puede ser que de repente, cuando ya hay una anidación, porque muchas personas incluso lo toman mucho después, ¿no? Esa pastilla, pues dicen, pucha, mejor me tomo 2 pastillas para botarlo y de repente sí tiene algún efecto, pero ellos dicen, no, una vez que es implantado ya no tiene efecto ninguno, no lo sabemos, tendríamos que investigarlo, ¿no? Puede ser que sí tiene efecto, pero obviamente no van a hablar, pues, ¿no? Porque si no, imagínate, pues, negociazo, ¿no? Claro, porque cuando hablamos hasta las 22 semanas, estamos hablando casi hasta los 6 meses, No, pues, ¿no? no, pues, ahí sí eres un criminal ya. Sí, pues eso ya es en el aborto terapéutico, pues por eso es que se aplica, pero eso cuando está en peligro la madre, cuando el feto pone en peligro la madre. Mm. Claro. Entonces, yo la verdad, yo me quedo con las dos teorías. Ujú. Con la segunda teoría se puede aplicar para el aborto, para el aborto.
Y para la primera teoría yo lo podría aplicar, sancionar a las empresas farmacéuticas por vender las pastillas del día siguiente. ¿Me entiendes? Sí. Por vender las pastillas del día siguiente. Eso está dentro del Código Penal, por el delito Mira, contra la seguridad pública, porque pone en mira, riesgo. mira, esto por ejemplo es un tema interesante. Si tú te juntas con unos médicos que conozcan el tema médico, un grupo, ¿ya? Esta es una investigación brava. Te juntas con un grupo de abogados bravos, ¿ya? Bravos, y un grupo de médicos bravos, ¿ya? Y comienzas a investigar esta pastilla, qué efecto tiene. Si tú te das cuenta que esta pastilla tiene efectos abortivos, o de repente atenta contra la salud pública, tú vas a ser millonario. Porque lo primero que vas a hacer es, pongamos, porque hay varias pastillas, entre ellas, porque todas esas pastillas contienen herbagenazol, no sé qué mierda, así, su nombre genérico se llama levornogestrel. Todas las pastillas, Ujú. entre ellas, en Perú se vende, por ejemplo, la Glanique, es una pastilla anticonceptiva. Tibex es otra pastilla anticonceptiva. Posnitor es otra pastilla anticonceptiva. Nortrel es otra pastilla. Y Post-Dai. Son como 5 pastillas que están autorizadas en el Perú para venderse. Y todas esas pastillas, todas ellas se conocen como levarnogestrel. Todas esas pastillas. Y, esa- y Imagínate esas tú que pastillas, agarras, imagínate tú y que esas agarras a la pastillas, sí, y esas pastillas se venden con receta médica o cualquier persona se puede acercar a una farmacia y lo venden. persona. Es más, ahora se lo venden en los centros del Estado, ¿no? En las postas, en cualquier lugar, te lo regalan, te dan gratuito, pero no es que en la segunda sentencia se ha ordenado que se dé